estrés. Y ese estrés, hay un estrés positivo, porque esa es la fuerza que sentimos para salir adelante, para seguir. Hay cierto grado de estrés que puede ser positivo. Ahora nos lo va a decir la experta, nuestra amiga que nos acompaña nuevamente, que ha tenido a bien tomar su tiempo en la mañana. Me refiero a nuestra psicóloga favorita, a la licenciada Analí Talledo Avilés. Ella, aparte de ser psicóloga, es fundadora del canal de Ave Resiliencia. Así que te invito a seguirla en redes, miembro de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental. Y bueno, tiene un recorrido y una experiencia muy grande, sobre todo con jóvenes. Ahora nos va a decir ella un poquito más de ella misma. Déjenme darle la bienvenida a Analí. Muy buenos días, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y por darte ese tiempo hermoso para poder compartir con las personas que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, María Julia. Muy buenos días, muy contenta para compartir y poder dejar algo muy bueno, muy útil y que esté pues a la mano y alcance de todos, ¿no? Muchas gracias. Eso esperamos todos. Así que Así es. si vienen preguntas, bienvenida sea. Ujú. Vamos a comenzar por dar la respuesta de lo que significa el estrés, ¿no? Para ti. Y sobre todo, darnos claridad respecto a qué lo causa. Bueno, de hecho, el término estrés, hay un especialista, un doctor, un canadiense, Hans Selye, que ya fue el primero, el pionero en tocar la palabra estrés. Un endocrinólogo que hizo toda una difusión en los primeros años del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Entonces, Hans Selye deja muy claro que el estrés, digamos, el convivir con estrés es una situación adaptativa. Necesitamos adaptarnos al día a día, ¿no? Y no podemos escapar del estrés. Es una condición de vida. Entonces, como bien dices, hay un estrés positivo y negativo. Aquel positivo donde se está segregando la adrenalina, entonces te da fuerza para lograr las cosas. Pero cuando tú mantienes mucho tiempo un estado de alerta, ahí viene la fatiga, viene el agotamiento, entonces ya empieza a afectar la generación de linfocitos. Ya no se empieza a descender esa producción de linfocitos y por eso el sistema inmunológico baja y empezamos con los malestares y las enfermedades vienen a colarse, ¿no? O Sí. sea, mira, qué interesante. En la medida en que yo mantenga mi nivel de estrés a largo plazo, comienzo a debilitar mi sistema inmune, por lo tanto abro la puerta a las enfermedades, les doy la bienvenida. Una pregunta, Analí. ¿El estrés puede ser adictivo? ¿Podemos inconscientemente, cierto está, jalar más y más estrés cada día? Sí, sí. En la vida práctica nos damos cuenta que sí. Acuérdate que hay un trabacólico, Uh-huh. ¿sí? Las personas que no hacen los cortes, Uh-huh. ¿no? Y en realidad por eso, después de la pandemia para acá se está hablando en las empresas de las pausas activas, de los cortes cada 2 horas a cualquier actividad que tú hagas, ¿no? Para poder hacer esos descansos. Justamente surge por los no descansos. Entonces todos sabemos que eso está pasando en todo nivel, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí. O sea, Dios mío, qué difícil, ¿eh? Sí. Me cuesta incluso hacerte la pregunta porque yo misma me olvido de hacer pausas. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr ser conscientes de este tipo de cosas que cada 2 horas hay que hacer pausa, Sí. cada 2 horas hay que ser consciente de cómo me está yendo, cómo me estoy sintiendo? Nos dices que el estrés puede ocasionar enfermedades. Entonces, lógicamente, lo primero que me viene es, ¿cómo evito esto? ¿Cómo puedo evitar o cómo puedo darme cuenta cuando el estrés ya está subiendo de nivel? Ya puedes pasar a ser negativo. Definitivamente el cuerpo te va a avisar. El primer aviso es a través del sistema muscular, ¿no? Por donde está pasando encéfalo y médula espinal, tú te vas a dar cuenta que los músculos en hombros, debajo de la cabeza, en el cuello, la parte posterior del cuello, ahí se va a contraer. O sea, el músculo es lo primero que te avisa, ¿no?
ya empiezas a hacer un poco de movimiento. Y digamos, hay aspectos también, por ejemplo, ese tic que se siente en el rostro, ¿no? Cuando salta el ojo, por ejemplo, ¿no? O la mejilla, a veces la gente tiene esos temblores, ¿no? Esos temblores. Ya cuando hay adormecimiento ya está pasando mucho tiempo. En realidad nada en el rostro ni la lengua debería adormecerse y hay gente que reporta ya siento adormecimiento en las piernas. Los adormecimientos sí son muy peligrosos, pero si el músculo te avisa, entonces te paras, ¿no? Tomas un poco de agua, camina un poco, ¿no? Las empresas están tratando de cambiar esa cultura, por lo que hay muchas horas en oficina, pero digamos dentro de la dinámica de los trabajos, justamente por eso la intervención del área de salud ocupacional, ¿no? Para poder habituar a la gente, ¿no? Cambiar los hábitos para que sume al estilo de vida, ¿no? Realmente uno hasta en casa ya debería hacerlo con sus hijos, ¿no? Eso justo te quería decir, Sí. ¿no? Porque si yo le voy a dar la responsabilidad de mi salud a mi centro de trabajo, Sí, pues, entonces no asumo el así ser es, consciente de lo que me está ocurriendo. por supuesto. Entonces, ¿qué recomendación darías tú a las personas que nos escuchan el día de hoy para tomar conciencia de que están necesitando hacer su pausa activa, por ejemplo, o la Sí. recomendación que nos quieras dar para poder observarnos mejor? Sí, justamente uno tiene que acomodarse al tipo de vida que uno lleva, al ritmo de vida que uno lleva, que cada uno tiene pues un estilo diferente, ¿no? Y a esas diferencias uno tiene que primero escuchar. El cuerpo te avisa, el cuerpo es inteligente, se ha pasado siglos luchando contra los mamuts. Entonces, digamos que sí hay que tener más conciencia porque ahora, digamos, una enfermedad crónica no aparece a los 80, a los 70, puede aparecer un derrame a los 40, puede aparecer aneurismas a los 30, ¿no? Entonces ya no hay edad, o sea, no vamos a esperar que llegue una edad que una enfermedad que te despierte, que normalmente es la mala noticia para los que no escuchan cuando otras personas te dicen, oye, sal a caminar, oye, relájate un poquito, se te nota tensa, has bajado de peso, has subido de peso demasiado, porque la ansiedad misma, o subes demasiado, y hay también gente que baja demasiado de peso, ¿no? Entonces, digamos, no escuchar le trae la gran consecuencia a la gente, que la enfermedad termina despertando a la gente, un derrame facial que no tiene edad, presión alta en el ojo, ¿no? Contracturas, esguinces. Uy, ¿vieron la cantidad de trabajo que tienen ahorita los fisioterapeutas, los traumatólogos? Porque la gente hasta llega tensa al trabajo, se hace un esguince en el pie, porque los músculos están contraídos, ¿no? No hace deporte, entonces ahí están las fibromialgias ahora son acumulativas, ¿no? Es algo de ayer, ¿no? Entonces, los chicos también tienen estrés, los niños también tienen estrés, entonces a los chicos hay que, bueno, ahí hay también unos temas de ir corrigiendo la crianza, ¿no? No vamos a estar tampoco, bueno, y el adulto mayor, o sea, todas las edades tienen que colaborar en ese sentido, escuchar más al otro, ¿no? Tú no te ves, pero escuchas al de tu costado, en los trabajos también. Entonces, escuchar, Totalmente cierto, no, totalmente no cierto. ser tan autosuficiente en realidad. No ser tan autosuficiente. Ay, 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 qué Qué difícil. difícil. ¿Crees que hoy en día realmente no aspiremos los seres humanos a ser autosuficientes? Sí, pero no escuchamos, somos muy soberbios. Yo puedo, déjame a mí, siempre lo hago así. Yo ya me conozco, ¿no? Entonces, no escuchamos, ¿no? Perfecto. Ahora, si hablamos de no escuchar, si hablamos Ujú. de intentar ser autosuficientes, que creo que tú lo llevas más al lado de ese estado casi narcisista, de yo puedo, yo Sí, aquí, yo esto, yo allá pues, soy el superhéroe, ¿no? Pero todo superhéroe como Superman encuentra su kriptonita en algún así momento. es. Entonces, mi pregunta va a las recomendaciones que podríamos recibir de tu parte. Ujú. ¿Qué pasa cuando yo siento que de repente mi estómago se contrae, que de repente tengo la nuca totalmente dura, dolor en la nuca, dolor en los hombros, que a veces se me imposibilita incluso usar la computadora? Ujú. Son ejemplos, ¿ah? No es que yo lo tenga. Claro. Entonces, ¿qué, qué recomendación nos darías para prevenir esto, ¿no? No combatirlo, sino prevenir. Bueno, por ejemplo, lo que yo he notado es que la gente ahora se preocupa mucho por cambiar los estilos nutricionales.
que es bastante positivo. Lo veo muy bien, las redes están repletas de recomendaciones. Tome agua, consuma frutas, verduras. Bueno, eso es positivo, ¿no? Ya está cambiando la cultura en esto. El gastroenterólogo también es un especialista muy visitado por consecuencias del estrés, ¿no? No se regeneran las mucosas. Yo lo que recomiendo, así, de todas maneras, es hacer esos cortes cada 2 horas en trabajos de oficina, ¿no? Salir un rato a hacer un corte de movimiento del cuerpo. O sea, no es normal evolutivamente que el cuerpo esté tantas horas en una misma postura. O sea, no es natural, no es algo natural en el humano, ¿no? Pero ahora por las condiciones ya varió y no es positivo para todo el sistema osteomuscular, ¿no? Entonces, la recomendación sería, por decir, los estiramientos son excelentes, porque eso oxigena las zonas que tú haces estiramiento y las fortalece tendones, fortalece todo el sistema, ¿no? Entonces, circula la sangre. O sea, lo que hay que hacer es que la sangre circule, se oxigene, y el estiramiento, por eso el yoga ahora en el mundo está tan de moda, ya no es tema de yogis, es tema de todo el mundo. No, hay gente, bueno, por ejemplo, a mí del yoga, bueno, la respiración no es algo que me vacile mucho, ¿no? Porque no, pero a veces, por decir, buscas motivos para respirar bien. Te pones 5 minutos de una canción que te guste y estás moviéndote un poco y ya respiraste porque estás haciendo 3 minutos, 2 minutos que te paraste en el espejo, bailaste un poquito y eso ya estás respirando. O sea, el baile, la danza, la música, sí, el arte en sí, podrías decirlo. Por ejemplo, bailar eleva las endorfinas a 1000, ¿no? Bueno, es algo también evolutivo en nosotros. Hemos bailado alrededor de la fogata siglos por los siglos. Entonces, hay alguna conexión eleva la alegría, ¿no? O sea, te activa la alegría, ¿no? Y también, bueno, la vanidad no es mala, ¿no? Estar en el espejo, de repente las mujeres nos gusta mucho eso, pero los varones, bueno, también tienen sus maneras, ¿no? ¿No? Se acomodan también, ¿no? Entonces hay que moverse, el movimiento, ¿no? Sí. Analí, nos tenemos que ir a la pausa. Increíble, se pasó volando. Vamos a la pausa, control. Nos vemos enseguida, amigos. Analí, estabas dándonos recomendaciones, ¿no?, de cómo ser conscientes y cómo trabajar para prevenir el estrés que vamos generando y que hoy en día me apunto en la lista porque yo también lo genero rapidito. Además, a veces siento que lo necesito porque si no bajo las pilas. Entonces, por eso te preguntaba hasta qué punto uno puede generar y provocar este estado, ¿no? De ansiedad de repente, de estrés, ¿no? Y dónde ver el límite. Tú nos recomiendas una buena nutrición, la alimentación sana. Araquito, ¿cómo estamos por ahí? ¿Nos estamos alimentando bien? Sí, más o menos. Bueno, ahí estamos, pero estamos bajando de peso, amigos. Les cuento que acá en la radio nos hemos puesto las pilas. Estamos bajando de peso. Eso quiere decir que hemos entrado al 2024 conscientes de que es importante. Analí, imagínate, si ya acá estamos siendo conscientes, buenazo, pues. Vamos a poder trabajar nuestro estrés mucho mejor porque ya nos estamos desintoxicando. Por supuesto. Lo estás haciendo tú, amiga, amigo. Y agüita, porque estamos tomando mucha agua, está haciendo mucho calor, así que no se olviden de hidratarse. Vamos a seguir ahí con la alimentación. Así me hace Araquitos. Los que me pueden ver van a ver la manito ahí. Dice, más o menos. Julio se queda calladito. El que calla otorga. Así que yo no sé si voy a otorgar en positivo o negativo, pero espero que también sea en positivo. Claro, como él es delgado y no tiene mucho que bajar, ¿no? Nos lleva ventaja, pero lo vamos a alcanzar, Araquito. Lo vamos a alcanzar. ¿Sí o no? ¿Qué dices? Claro que sí. Así va a ser. Nos hablas de la nutrición, nos hablas de esas pausas activas cada 2 horas, que creo que es lo más complicado, porque cuando ya estás metida en el trabajo, te olvidas de la pausa, ¿no? Los estiramientos, nos hablas de los estiramientos. ¿No? El estiramiento sí es excelente, me parece súper importante y te invita a respirar, ¿no? Entonces, digamos, eso sí creo que debería entrar en el plan de vida ya, cotidiano. Porque es lo que te va a prevenir de las contracturas.
Claro. de lesiones. Hay gente que llega tensa. Hay mucho problema de esguince, si te das cuenta, rodilla, montón, porque están tensos los músculos. Entonces, cuando a mí me dicen, Ana, tengo esto, no, no es biodescodificación, es estabas recontra tensa, en mi lectura, ¿no? Recontra cansada y te lesionaste. Claro, ¿No? claro. Ahora, también es cierto, a veces no es tan fácil para la gente que está en las horas de oficina, pero por ejemplo, los naturistas serios recomiendan un montón salir al sol. Yo sé que no hay que hacerse fotosensible, pero el sol te da una fortaleza anímica fuerte, como comerte un chocolate. ¿No? Bueno, y en los tiempos libres sí es cierto que el mar, el aire marino que yo lo embotellaría y haría mi negocio, porque tiene un componente que alivia, ¿no? La respiración. Ahora hablan de la terapia forestal, de meterte a una zona boscosa y tomarte todo el aire, digamos, de las plantas, ¿no? Que tiene un componente excelente y, digamos, hasta nuestro cerebro reptiliano empieza a equilibrarse. O sea, hay que retornar a las prácticas de aquellos hombres, entre comillas, de las cavernas, que ahora somos los de oficina, ¿no? Y empezar a retomar. Sabes que tiene mucho de razón porque me doy cuenta que incluso a mí, amigos, me pasa, si voy a la playa y estoy solamente el hecho de mirar el mar, me relaja muchísimo. Y es más, en pandemia, como no podíamos salir de casa, yo tenía en mi computadora el mar y lo veía en movimiento. ¿Pueden creer que había momentos en que sentía el viento en la cara Por y el supuesto. olor y yo estaba solamente viéndola en la computadora? Entonces quiere decir que causamos efecto en todo nuestro cuerpo de acuerdo a lo que estemos mirando. Mm. Entonces nos mandas a pasear a la naturaleza. Efectivamente. Y por ejemplo, los niveles de estrés, bueno, lo voy a compartir en algunas reuniones con unas psicólogas ya, como dicen, veteranas, pero siempre muy modernas, porque son las que te dejan mucho también, ¿no? Me acuerdo que una de ellas decía, se dan cuenta que, por ejemplo, había un tiempo y notábamos que la ansiedad era más frecuente en las mujeres, ¿no? Más alta. Entonces, también evolutivamente la mujer juega menos, el hombre juega más. El hombre pasa de su carrito, de su trencito, a su carro cuando trabaja, ¿no? Y sigue siendo su carrito, ¿no? Los varones siempre, digamos, tienen más permiso para los espacios lúdicos. Hasta en la zona más humilde tienen su canchita de fútbol. Pero la mujer desde chiquita juega a la muñequita, a la hijita, a la cocinita y se lleva la chamba hasta grande. Entonces no jugamos mucho. La verdad, el aspecto lúdico es algo que sí debería ser retomado. Y creo que eso explica por qué el mercado está invadiendo de arte terapia por acá y arte terapia por allá. En realidad lo que está diciendo es, mujer, libérate, ¿no? No es solo muñecas y la cocinita que te llevaste, sino hay algo a veces que nos acompaña en crianza, en tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una mujer promedio, ahora en Lima, ¿no? Lima, Perú, le gusta mucho bailar, a la mujer peruana le gusta mucho bailar, ¿no? Y muchas recargan las pilas ahí. Y los varones, más bien, como son más gregarios, ¿no? Siempre los grupos digamos, del fulbito, bueno, se dan esas licencias, ¿no? Es más fácil para ellos, pero hay que jugar más. Por eso a los chicos, desde pequeños, sembrarles hobbies es lo mejor, porque eso es lo que te va a reconectar a tu niño, ¿no? Si cantas, si bailas, si pintas, si lees, si lo que quieras, pero el hobby, el pasatiempo es lo que más te protege en la vida. Hombres, mujeres, ahí sí no hay edad. Qué bonito lo que dices, ¿no? El pasatiempo, El los juego. hobbies, el Sí. juego es lo que te protege en la vida. Esto se los dejo como pregunta, amigos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu hobby? Anótalo. ¿Que lo estás practicando? ¿Cuántas veces a la semana? Anótalo. Eso, que sea el cartelito que esté al lado de tu computadora o en tu cocina, si no estás saliendo a trabajar fuera, si trabajas en casa, y léelo. ¿Cuánto y qué te estás dedicando a ti misma? Es un buen tipo. Un buen tip. Ujú. Vamos ahora, Analí, al tema de la agresión, que sobre todo que hoy en día se está viendo mucho, es como que está escalando. Mm. Respuestas agresivas, pedidos agresivos, mal humor.
esa tensión que basta que la persona esté cerca a ti para que sientas que algo no está bien. Es como que te pesa Ujú, tener a una persona tensa al lado, sientes que te está chancando, ¿no? claro, Y eso pasa también en las oficinas. por Entonces, supuesto. háblanos un poco sobre esta situación de agresión pasiva. En algunos casos, Ujú. pocos llegan a la activa, pero igual, de Mm. agresión y de tensión. Mm, Bueno, el tema de la agresividad, a ver, si vamos bien atrasito con uno de los más capos, vamos a hablar de Darwin, pues de Carlos Darwin, ¿no? Que habló de toda la teoría evolutiva y te va a decir pues que la agresividad es adaptativa y ha ayudado a los seres humanos a la supervivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido vas a decir, ah, muy bien, entonces bienvenida a la agresividad para todos y compartimos ciertas, hasta expresiones de gestos, gruñidos, posturas, digamos, de ataque, ¿no? Para defendernos con los animales, ¿no? O sea, somos de la fauna, ¿no? Si vamos un poquito más, digamos, ya, siglo XX, ya. Hay un tratado que cualquiera te va a decir, ah, Conrad Lorenz, ¿cómo no va a hablar de Conrad Lorenz, no? Que es un Nobel de Medicina y de Fisiología, que también reforzó lo mismo que decía este otro señor, ¿no? Pero, claro, acá vamos a verlo positivamente por un tema de adaptatividad. Hasta ahí no hay ningún problema en la parte biológica, ¿no? Necesitamos, incluso se sabe, ¿no? La testosterona, mientras más alta, la agresividad es más alta también, o sea, influye, hay todo un tema, digamos, no solo ambiental que lo activa, sino genético. Pero bueno, ya, vamos un poquito más cercano a nosotros. Hay un psicólogo que ha sido una eminencia, que murió nomás acá el año 97, que es Eysen, Hans Eysen, el doctor Eysen. Entonces el doctor Eysen, que habla de estos temperamentos, ¿no? El colérico, el sanguíneo, el nervioso. Bueno, él hizo una prueba muy seria, ¿no? De estos temas muy de atrás. Pero ya, él dice, ¿no? Si la agresividad, la tensión o ansiedad son componentes de la personalidad, sí lo son. O sea, todos los tenemos, Ujú. ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Digamos, de hecho, aun cuando tú tienes un contexto que lo va a activar, tanto si es agresión o ansiedad, digamos, hablando de tensión como ansiedad, hay aspectos genéticos que tú cargas también, ¿no? Digamos, este doctor hablaba que sí, de hecho, hay gente, hay esta dimensión, ¿no? Los introvertidos y los extrovertidos. Que estos introvertidos no están ajenos a ser agresivos, ¿no? Porque hay esta agresividad pasiva, Claro. manipulatoria también, que puede ser muy terrible. Pero también hay otra dimensión, digamos, que es más cuando él fija el tema de estabilidad emocional y no tenerla. Claro. Y asociado a la inestabilidad están niveles de agresividad más tendentes, así como de ansiedad o tensión. Quiere decir que es menos estable emocionalmente porque tiene menos tolerancia al estrés, menos tolerancia a la adversidad y, digamos, la proclividad a que tú dejes que, digamos, tu agresividad incremente o tu tensión o ansiedad incremente, si tú no tienes manejo de esto, ¿no? Digamos, sí se puede ir agudizando. Y el hábito y la permisividad del entorno puede hacer que ya se llegue a manifestaciones, digamos, ya, digamos, sobrelimitadas, ¿no? Fuera de control de Fuera de repente. control.